va a hacer el favor de comentarnos sí, la última temática, lo último que alcanzamos a mirar en la última clase. ¿Sí? Después de ver todo lo que son de triángulos rectángulos, triángulos no rectángulos, que decimos quiz, etcétera. Nosotros ahora estamos en algo, ¿en qué tema estamos? Mejor dicho, eso es lo que quiero que nos hable. Bueno, lo último que vimos fue la ley de cosenos, ¿no? Y unos ejercicios para practicarlo. No, después de eso. Pues, no más. Bueno, vamos a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susana, cuéntanos. Preciso que... Pues tenía la creo mano. que Sí. vimos un método, como una fórmula o algo así, para determinar el área cuando no teníamos la altura. Exacto. ¿Y en qué consistía y por qué yo les explicaba ese No me método? acuerdo de eso, sí, no me acuerdo, pero... ¿No? Bueno, Osvaldo. Gracias, Susana. Muy bien. Osvaldo. ¿En qué consistía el método? ¿Y cuándo lo utilizo y por qué? Estábamos viendo. ¿Sí, Osvaldo? Déjeme a mí. Bueno, hay algo ahí, no sé. Bueno, lo escuchamos, Juan David. Bueno, el método era para hallar en un triángulo cuando no teníamos la altura, para hallar el área. Entonces lo que hacíamos era coger los dos lados opuestos, adyacentes, al ángulo, y entonces utilizamos una forma que era multiplicar esos dos lados, luego por el seno, creo, del ángulo, y dividirlo en dos. Listo. Vamos en este momento, les voy a mostrar en pantalla. Esos creo que la mayoría lo hicieron, ¿no? Pero o sea, como entre todos no se alcanzó a hacer, que no estoy mal. Fueron 2 ejercicios que yo les planteé a ustedes, ¿no? Que algunos, Una pregunta. sí, ¿Los lados que tenemos tienen que ser los lados que conformen P, que conformen el ángulo P? exacto, sí. Siempre, o sea, tienen que ser los dos ángulos que formen el ángulo P, pero a pesar de eso se utiliza seno. Sí, uno utiliza, exacto, sí. Ok, dale. Sí, tienen que ser necesariamente esos, y nosotros de por sí hicimos hasta la demostración, ¿no? De dónde salía y todo. Bueno, entonces permítanme, vamos a utilizar entonces el tablero. A pesar de que, bueno, no todos realmente, pero sí varios me enviaron sus respuestas a través del chat y creo que a la mayoría le quedó bien, pero no, como no todos lo hicieron, o si lo hicieron, no todos me enviaron la respuesta, entonces les voy a compartir en pantalla. Lo vamos a hacer rápido porque es algo pues sencillo realmente. Profe, la verdad yo no lo hice porque quedé confundido con... Listo, perfecto, no hay lío porque vamos a hacerlo acá. Bueno. Dime. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla en este momento. Van a poder observar el tablero virtual. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te iba a decir? De almuerzo voy a hacer... Listo. Ahí todos están viendo en pantalla Esa Valeria. Valeria, cómo me ríe. Bueno, entonces, vamos a ver todos aquí en pantalla en el tablero. Y, sí, yo me di cuenta. Entonces, acá vamos a hacer este ejercicio. Entonces, como ustedes pueden observar, lo que nosotros vamos aquí a determinar, al igual que en la última clase, es lo del área. Podemos verificar que efectivamente lo que decía Valeria es cierto. Requiero las dos distancias que forman el ángulo que también me están dando, ¿vale? Y ya, simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces yo digo que el área, ¿cómo es que es? Marco, ¿cómo es que es? Pero Marco tenía duda en eso. ¿Cómo es, Ibalú? Listo. En este caso, allá la altura se haría 22 por ¿La altura? 15. No. El área, sin necesidad de hallar la altura. El área de una. Pues el área como tal. Pero Sí. hablas, profe, de la fórmula. Sí, la fórmula, ¿qué vas a decir?
Listo. 22 por 15 por seno de 30 sobre 2. Listo, eso es, y terminamos. ¿Sí? Entonces es la multiplicación de las dos distancias que me están dando con el seno. Este sí siempre va a ser, la clase pasada no me acuerdo que me preguntaba, pero siempre vamos a utilizar seno, ¿vale? Por el seno del ángulo que está acá. Eso yo creo que está más que claro, sin embargo lo recalco. ¿Cuánto da seno de 30, Samuel? Si hablamos de seno de 30. Un medio. Listo, un medio. Entonces, en lugar de escribir seno de 30, voy a escribir un medio. Como es un fraccionario, simplemente ese un medio, ese 2 pasaría abajo, ¿sí? Automáticamente. Y acá tenemos otro 2. Profe, es que mi duda era respecto a que cuando usted nos puso la diapositiva, aparecían, digamos, no sé si eran varias secciones o con los diferentes listo. ángulos. ¿No? Listo, ya resolvemos esa duda. ¿Listo? Bueno, ¿y eso cuánto nos da? Eso es ahí simplemente calcular eso. Aquí da 1, aquí da 11. Multiplica eso, sería 150, 165 dividido. ¿Cuánto da, Ivalo? Da 82.5 82.5 centímetros cuadrados. ¿A todos les dio eso? cuadrados. A mí no me dio eso. Espérese. ¿Es para determinar el área? Sí, eso es para determinar el área. ¿Ya le dio, Marco? Pues ya estoy haciendo. ¿Cuánto te dio, Balú? Ahí está en el tablero. 82.5 Sí, por favor, ahora sí me das que lo centímetros cuadrados. Ya me dio. Entonces, Marco, voy a aprovechar este ejercicio para explicar lo que usted está preguntando. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esto de acá no me lo dan. Este de acá no me lo dan. ¿Listo? Eso que está en rojo que acabé de señalar, eso no me lo dan. Y esto tampoco me lo dan, esto de acá. Eso lo vamos a borrar. Solo me están dando el 22 y este dato que yo me lo voy a inventar. Vamos a suponer que esto es 12 centímetros. Y vamos a suponer que esto es, por ahí unos 45, más o menos, 45 grados. ¿Sí? Entonces simplemente todas las fórmulas que a nosotros nos daban allá en las diapositivas, realmente lo único que quiere indicar es lo siguiente, que ahora ya no va a ser el ángulo C, si ve que ya no va a ser seno de C, sino ahora va a ser seno de A. Eso es lo único, que ahora ya no va a ser B por A, sino ahora va a ser B por C. Eso es. El ángulo de A. Sí, entendí, ya, ahora sí ya tengo más Entonces, claro. por eso yo les decía que en sí esa fórmula, o sea, no hay como tal Es de... demasiado fácil. Sí, o sea, no hay que grabársela, simplemente es entender que vienen los dos lados que forman el ángulo y multiplican y dividen en dos y listo, ya, terminado. Eso es. ¿Vale? Bueno, y en la siguiente también al igual era bastante sencillo, ¿no? Porque los datos... Profe, esa ¿Puedo fórmula explicarlo? ¿Puedo explicarlo? reemplazando. Sí, Luisa, pero espera que alguien está preguntando. ¿Cómo? ¿Quién está Ok. preguntando acá? ¿Ese método qué forma o qué método estaría reemplazando? ¿Utilizar esa fórmula? Sí. Bueno, pero espere, método, pero ya dejamos al lado un poquito lo de ley de seno y coseno, ¿cierto? ¿O me está hablando de eso? Sí, señor. Ok, listo. Entonces simplemente, y yo creo que hasta está acá en las diapositivas, en la clase pasada nosotros evidenciamos lo siguiente, y era que esa formulita que estaba ahí está reemplazando lo siguiente. Les voy a compartir en pantalla las diapositivas. Vean, esto es lo que está reemplazando. En lugar de uno escribir el área, esto que estoy acá subrayando, que el área es igual a la base por la altura dividido en 2. Eso es lo que está reemplazando. ¿Cómo lo está reemplazando? Simplemente, ustedes saben que para hallar la altura, porque en este caso, mire, teníamos las condiciones. Los dos datos que rodean o que forman el ángulo. ¿Sí? Vean, ahí teníamos las condiciones para aplicar la fórmula. Sin embargo, antes de conocer esa fórmula o antes de yo explicarles esa fórmula, ustedes naturalmente, me imagino que hubieran hecho esto.
base por altura dividido en 2, ¿sí o no? Pero entonces no tenemos la altura, ¿sí ve que está como una incógnita? Esa es una incógnita, no la sabemos. Entonces, para no ponerme como tal a hallar por aparte la altura, porque uno lo puede hacer, pero para no ponerme a hallar aparte la altura, que fue lo que hice aquí abajo, en esta parte, yo determiné la altura 4,7 y al final lo reemplacé, 4,7, y la determiné al igual, porque alguien me podría decir, Profe, una pregunta. Ahí uno puede encontrar la altura con coseno, ¿verdad? ¿O no? No se podría. con coseno, Porque ahí utilizamos fue razones trigonométricas. sí, sí, no, no porque coseno me relaciona al adyacente, y a mí no me interesa el adyacente, el adyacente sería este de acá, pero ese a mí no me está interesando para este caso, ¿vale? ¿Listo, Juan David? ¿Sí la vio? ¿Cómo era? Sí, señor. Eso es. Ahora, cuando usted le den un triángulo, el cual cuente con los parámetros que normalmente a veces le dan a uno, que es simplemente que usted le van a dar la base, le van a dar la altura, pues lo utiliza, ¿no? O sea, no es lío. Usted le dan la base que esto es 10 y la altura es 6, ¿no? Pues sencillo, base por altura dividido en 2, lo que ustedes ya saben. 6 por 10 dividido en 2. Pero entonces Profe, a veces no nos dan la altura. En esos casos es que utilizo lo que les acabo de enseñar. Cuénteme, Marco. eso sería para allá el área normal, ¿no? Sí, exacto, el área, sí. Ah, Este sí. sería para hallar el área normal, conteniendo la altura. Y este de acá arriba sería para hallar el área, pero sin tener la altura. ¿Listo? O sea, con los datos que nos dan inicialmente en el ejercicio. Básicamente esa sería la diferencia. Bueno, Luisa nos iba a compartir rápidamente el desarrollo del segundo ejercicio que tenemos en el tablero. Sí. Bueno, pues como vemos tenemos dos triángulos, que uno es área 1 y el otro es área 2. Entonces, para hallar, digamos, el área total, vamos a empezar triángulo por triángulo. Entonces, empezamos con el primero, que va a ser área 1. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 18 por 22 por seno de 62 dividido en 2. El resultado que nos dé, pues lo guardamos y sacamos el área del otro triángulo, es decir, 22 por 25 por seno de 65 dividido en 2. Al encontrar estas dos áreas, lo que vamos a hacer es sumarlo y eso nos da la respuesta. Perfecto. Profe, tengo una pregunta y una duda. Ahí no ¿Me se confirmas si podría esto que usar estoy escribiendo es lo que tú dices? ¿Sí? Y aquí ya nos daría la respuesta. Perfecto, eso es así, conciso. Sí. Cuéntenos, Marco. Profe, si ahí nos dan una altura o sea, es lo que yo pienso, nos dan una altura de 22, yo no podría, digamos, hacerlo más fácil y sacar 20, o sea, 22 por 18 dividido en 2, y lo mismo sería en la otra, 22 por 25 dividido en 2. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué cosa? ¿Puede volverlo a repetir? Como nos dan una altura, o sea, pienso que nos dan una altura, que sería la altura sería 22, tenemos dos bases porque son de las dos áreas, entonces lo que yo haría como para no hacer la multiplicación tan grande, sería multiplicar 22 por 18 dividido en 2 y ya tendríamos el área 1 y después haríamos 22 por 25 sobre 2, pero pues no sé si estaría bien esa cosa. ¿Quién le puede responder a Marco? ¿Por qué ese es incorrecto? Pero es que No, los porque- ángulos son diferentes, Eso que tienen está diciendo ángulos diferentes. Vea, Marco, lo voy a llevar en un plano front de esta manera. Vamos a suponer que esto es 18 y esto es A1. Sí, lo que hice fue rotarlo. Ese 22 no es la altura. Ese 22 es esto de acá. Esa sería la altura, pero del... ¿Eso qué es un primo? O sea, eso no es la altura del triángulo, Marco. ¿Ya lo evidenció? Sí, ya, ahora sí ya. Sí, la altura realmente sería esta de acá. Y la altura del otro sería acá. ¿Listo? Entendí bien, sí. Listo, perfecto. Pero muy bien porque así se aclaran las dudas de una vez.
¿Mm? Porque claro, si tu Marco tuviera razón, la verdad la idea yo no es complicarle, sino a propósito. Hacerlo más rápido cuando ustedes se encuentren con estos casos. Ya al saber esto, ustedes lo van a hacer de uno. No se van a poner a hacer por partes. Bueno, sino ya todo está esto agrupado. Bueno, chicos, hay una partecita, a ver, pero vamos a las diapositivas. Ujú. A ver, esperen que no veo en qué página está. Dos personas me alzaron la mano, coméntenme. Profe, era para decirte que tú nos habías dicho que intentáramos encontrar ese lado que quedaba como incógnita, al que tú le pusiste 12 centímetros. Ah, ok, ¿cuánto les dio al fin? Me dio 11,7, 93. A mí me dio 93. a mí 93 punto 11,7, algo. entonces pues se te acerca y ese ángulo me dio 39,8, entonces pues A los demás compañeros, bien. ¿cuánto les dio? Me perdí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver opciones. Vamos a borrar este de acá. Listo, perfecto. Entonces, sí, ya me acordé que por eso es que estaba esa incógnita ahí, ese signo. ¿Mm? Entonces, Ok, es encontrar la incógnita. sí, desde acá. Entonces, Ah, porque si te dio... Pues Con coseno, ¿no? ley, no, ley es de que yo le cosenos. saqué el área. Sí. Ajá, Yo ok. lo Es hice de con coseno, coseno profe. también y me dio Exacto. 11,7. Automáticamente uno aplica la ley Es de coseno. de coseno, no hay duda de ello, ¿no? Porque cumple con las condiciones. ¿Qué hace? Esa incógnita va al cuadrado, ¿no? O si ustedes quieren sacarle la raíz de una vez, no hay problema. Sería un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, menos dos veces esos lados multiplicados entre sí, multiplicados por el coseno que es formado por esos dos lados, o sea, coseno de 30 grados. ¿Correcto? ¿Cuánto les da eso? Sacando la raíz, por supuesto. Hay que sacar una raíz a la de lado. 11,772. Ah, listo. Entonces, 11,72 11,72. centímetros. Luisa, revisa de una vez. ¿Por qué te dio diferente? Ah, no, mentira. Luisa me decía que había determinado era el área. Sí. ¿A todos les dio igual esto? Ahí era como para hacer un pequeño repaso. Porque obviamente eso no va a quedar atrás, ni mucho menos. ¿A Valeria le dio eso? Profe, no se puede con ley de seno. Con ley de senos. A ver. Sí, también. Sí, también. Yo Tiene le hice con ley de seno y me dio otra cosa. Sí, envíame la foto, por favor, y lo reviso. Que no me acuerdo dónde lo hice. Ok. Fue como Profe, en- pero Pero a nivel numérico es lógico. ¿Cuánto le da? ¿Le da más o le da menos que este número? menos. Pero pues déjame lo vuelvo a hacer como, porque yo me acuerdo que lo único que me acuerdo es que lo hice con ley de senos. Ah, ok. A mí me dio 130. Es que creo que no sé si hice mal la esta en la calculadora, pero me dio 130. Ah, es que hay que sacarle raíz. Sí, eso le iba a decir. Probablemente fue eso. Se me olvidó. A ver, acá sería seno de 30. Es igual Da a 10,6. Haciendo ley de senos da 10,6. 4, 5. ¿Cuánto le da el otro ángulo? profe, a mí me dio 11,72 también. Y a mí A mí también. también me dio 11,7 con ley. Sí, porque me ¿Cuánto da le da 103. ¿Cuánto le da el otro ángulo? 39,8 grados. Ese que hice 45, a mí me dio 39,8. Ah, bueno, ese fue porque yo me lo inventé, ¿no? Así. Ujú. Sí. Este de acá, pilas, ese yo me lo inventé. ¿Cuánto le da este de acá, perdón? El de la A, el de la A. 39,8. 39,8. ¿Y cuánto le da B? Ese me dio 50,2. O sea, esa parte nomás. Completo da 110,2. O sea, cuando lo dividíamos en dos triángulos, pero completo es 110,2.
A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Valeria ya revisó bien que la calculadora esté configurada. Sí. Pero ya Hildo, Sofía también le dio lo mismo que Me Ivalú. perdí, Sí, profe. pues yo también apliqué ley de coseno y pues Yo me daba recibo. Ya. 137,42 y le hice la raíz y me daba 11,72. Me perdí. A ver. Pero espere porque... A ver. No, Valeria, algo estás haciendo mal. Mira, les voy a compartir, lo estaba comprobando porque se me hizo raro el comentario que hizo. Les voy a compartir, a ver, aquí. En este momento, ahí ya pueden mirar. Ahí pueden mirar mi calculadora, ¿cierto? Sí, señor. Vea el planteamiento que yo hice. ¿Valeria está por ahí? Valeria, no la veo. Valeria. Uy, profe, aquí estoy. Ah, ok. Que no la miraba, no escuchaba. Bueno, entonces miren, aquí en la calculadora yo hice el planteamiento directamente y la calculadora tiene una función que él la despeja de una vez. Entonces yo lo que hice simplemente fue plantear la ecuación. Entonces yo dije, seno de 30 va con x, ¿sí o no? Seno de 30 va con x. Lo que seno de 110,2 va con 22. Y simplemente la calculadora soluciona esa ecuación. Al solucionarla, solve, vamos a ponerla acá 0, igual, y la Sí, calculadora profe, ya vi. me da igual, independientemente cuál ley de utilice, si ley de senos o cosenos. ¿Cuál fue el error, Valeria? ¿O ya es la calculadora? La calculadora. Ah, ok. Profe, yo tengo una pregunta Pregunta. respecto para hallar los ángulos. Entonces, digamos, para hallar el ángulo, digamos, ponemos como que la operación que tenemos ahí y le sacamos coseno de -1 y ya. A ver, Ivalú, ¿cómo sacaste ese ángulo? Me imagino que con ley de cosenos. El de 39.8, lo que hice Sí. fue que como ya habíamos hallado ese lado, 11.7, entonces quedaba seno de 30 grados sobre 11.7 es igual a x sobre 15. Y cuando lo despejabas, pues seno a la -1 de 0,649. Espera, ¿cómo? ¿Otra vez? Sí. ¿Cómo así? No, mira, seno de 30 sobre Sí. 11.7, que era el valor que ya habíamos hallado, es igual a x sobre 15. Yo multipliqué 15 por seno de 30 dividido en 11.7 y eso me daba 0.649. Ah, es que se te olvidó mencionar el seno a la menos 1. No dijiste seno de X. Ah, no. Sí. Bueno, Sí. y No. luego hice seno a la -1. Sí. Seno a la -1 es 0,649 y Entonces, eso me da 39.8. Ah, ok, ya. ya Sí, la... tiene sentido. Así, ¿sí o no? Sí, profe. Y ese 15 Y lo ya pasó para acá después, y luego le sacó, este valor que le dio acá, le colocó seno a la -1 sí, profe. y ya le da el ángulo. Ah, sí, ya entendí. Gracias. Y luego miré cuánto faltaba y lo que faltaba era Exacto, 110.2 y ya. eso, muy bien, eso. Bueno, Gracias. chicos, entonces, a ver, les muestro aquí. Ujú. A ver, ¿dónde está el otro ejemplo? Esto ya quedó más que claro. Bueno, chicos, entonces, el otro caso que nosotros podemos estar evaluando es el siguiente, y es cuando nos dan los tres lados de un triángulo, ¿sí? Entonces, a ver, les muestro. Voy a copiar esto, lo voy a llevar al tablero. Esta formulita. ¿Mm?
Entonces simplemente esta formulita a mí me sirve para el siguiente caso. Cuando ustedes cuando ustedes tengan un triángulo, pero ese triángulo que están evaluando, bueno, que están determinando, a ustedes le van a dar son las distancias, ¿sí? Por ejemplo, espera a ver si encuentro acá un ejemplo para no inventarme los valores y que nos dé exacto. Es que acá como que no hay este. No, no hay ejemplos de ese. Va a tocar inventarnos. Profe, disculpa, Sí. ¿tú ya calificaste los quizzes? Mañana les doy ¿qué? Los resultados. Dale, profe, gracias. ¿Me acuerdan? A qué horas es lo de corte de notas? La verdad, no sé. No sé, eso debe estar en un comunicado. Creo que a las 5 o a las 4. Gracias. ¿A qué horas, Marco? Normalmente lo abren como a las 4 o 5 y lo cierran como a las 8. Vea, fácil, chicos, y ahí de una vez lo comprobamos. Vamos a utilizar este triángulo que utilizamos nosotros en el ejercicio que acabamos de hacer, pero lo vamos a utilizar ahora teniendo en cuenta lo que les voy a mostrar, que es la siguiente fórmula. Sino que quiero utilizar un dato pues, real. Bueno, acá ya lo tenemos. Bueno, vamos a utilizar entonces este dato. Vamos a suponer que el ejercicio que a mí me están dando solo va a incluir los datos que son las distancias, ¿sí? A, B y C, minúsculas. Es decir, esto que voy a poner en rojo lo vamos a omitir. Esto no lo da el ejercicio, solo me dan las distancias. En esos casos, ustedes tienen esta otra opción. O sea, estas opciones que yo les estoy planteando simplemente es para que lo hagan directamente. ¿Qué significa? Lo primero que ustedes tienen que hallar es un S, que es el promedio de las, bueno, entre comillas el promedio, porque si fuera un promedio acá iría un 3. Es una formulita que nosotros vamos a utilizar y nos dice que S es igual a N más M más P. ¿Esto qué es? Simplemente hace referencia a las tres longitudes o tres distancias de un triángulo. Para este caso, ¿cuáles serían? 22, 15, 22 más 15 más 11,72. Y eso lo divido en 2. ¿Cuánto me da eso, chicos? Colabórenme ahí con ese dato. ¿Cuánto da eso? Profe, ¿por qué dividen dos? ¿Así es la fórmula? Sí, esa es la fórmula que está estandarizada. Hay obviamente una demostración, pero eso es un larguero ahí, pero pues la verdad no me lo voy a complicar con eso. Da 24.36. 24 punto 36. 35. Bueno. 35 ¿qué, Ivalu? Dependiendo. A mí me dio 24.35. Creo que fue porque yo escribí 11,72. Debe ser por eso. 11, puse el puse lo decimal. mismo y me salió Ah, no, 24.30. es que puse 11.72. Por eso. Yo también. Ah, entonces ya es la calculada. Igual da Bueno, lo mismo. y ya, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Permítanme acá un momento. ¿Qué pasó? Listo, vale. Gracias. Hacemos ya esto aquí rápido. Entonces sería que el área simplemente es igual a ¿qué? A la raíz. Observen aquí la formulita que vamos a utilizar. Es igual a la raíz de S. ¿Cuánto nos dio S? 24,36. O sea, simplemente reemplazar 24,36. Abre paréntesis. S, que es 24,36, lo voy a restar con M, con N y S. Entonces, vamos a restarlo, no importa el orden, al final de cuentas me va a dar igual. Entonces voy a restarlo con este primer valor de acá, el 22. ¿Sí? Vamos a ir en orden, en 22. Entonces, menos 22. Listo. Menos 22. Otra vez, otro paréntesis, 24,36, que fue el dato que nos dio ese, menos el siguiente dato que es 15. Entonces, menos 15. Cierro paréntesis y otra vez abro paréntesis. 24,36 menos el último dato que nos hace falta involucrar.
que es 11,72. Por favor, determinen eso y me dicen cuánto les da. Eso lo reemplazan. 82,34. ¿Cuánto le da? 82,34. 82. Sí. A todos les da eso. Esperen a ver cuánto les da. A mí me dio 82,47, pero ya no estoy segura. 82,47. Pero no estoy segura si puse. Y a los demás, Sofía, que creo que también... Sí, creo que da 82,47. Ah, ok, listo, chicos. Creo que Sofía y Luisa también estaban con la calculadora. Bueno, entonces eso nos da. Eso, muy bien. Esto aproximadamente, básicamente, si yo quiero aproximarlo, sería 82,5 centímetros cuadrados. Y no es casualidad, pero es lo mismo. ¿Cuánto nos dio determinándolo en el ejercicio anterior? Lo mismo, ¿cierto? También da, también da. También da. Entonces, son alternativas que yo les estoy dando, chicos, dependiendo de qué. Son 3 casos. Primer caso, Profe, una pregunta, con la anterior fórmula que encontramos. lo mismo. Área, o sea, son alternativas. Estamos hablando del área de un triángulo. Les voy a hacer un pequeño repaso antes de que, porque ya se va a acabar la llamada y pues de todas maneras la sesión y ya tenemos que obviamente dejar hasta ahí el video. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento. Hay 3 maneras o hay 3 formas en las cuales ustedes pueden determinar el área de un triángulo. Basado pues en lo que les he explicado. La primera, la típica, que ustedes le den la base y le den la altura y listo. Fórmula base por altura dividido en 2. Terminó. Segundo caso, que les den 2 lados y les den el ángulo que forma entre esos 2 lados. Por ejemplo, a mí se me ocurre este de acá. Le dan el ángulo y le dan este lado y le dan este otro lado. ¿Sí? Lado sub 1, lado sub 2. En ese caso utilizan la fórmula que ya sabemos. L1 por L2 por el seno del ángulo dividido en 2. Perfecto. Tenemos el área. Y nuestro tercer caso, cuando le dan los 3 lados, que fue lo que acabamos de mirar. En este caso, ustedes tienen que determinar primero, determinan a S, teniendo en cuenta la suma de esos lados, y eso lo dividen, perdón, aquí me equivoqué, acá es L sub 3, L1, L2 y L3, dividido en 2, ¿listo? Y luego, ese dato que les da, aquí les da un número, y ese número lo van a utilizar en la fórmula, que ya la sabemos, ¿no? Es S menos L1, S menos L2, S menos L3.